Lectura de la Declaración de Delitos Graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es un tercio de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. La sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte. Hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10,000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende?
El acusado sí. La Corte: voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte: usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte: ¿se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado: no. La Corte: usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado: sí. La Corte: usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado: sí. La Corte: ¿hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan: sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte: muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: ¿usted está de acuerdo? El acusado: sí. La Corte: ¿hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan: no, su señoría. La Corte: entonces en este documento acusatorio BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288 subdivisión C1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años, en el cargo 7 de una violación de la sección del Código Penal 287 subdivisión C2C, copulación oral forzada con una menor, en el cargo 9 de una violación del Código Penal 287 subdivisión C2C, copulación oral forzada de una menor. Con respecto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte: ¿los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson: sí. La Corte: basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que en mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos, y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte: ¿cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial: ¿quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte: por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerla el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte: esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte: por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte: ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado: sí. La Corte: muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte: me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson,
siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte: no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan: correcto. Señor Jackson: con eso es suficiente. La Corte: muy bien. Señor Jackson: nosotros lo valoramos. Señora Fusco: gracias, su señoría. La Corte: gracias. Procedimientos concluidos.